Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, hermanas, la última clase, que fue la primera que tuvimos sobre los últimos tiempos, el Apocalipsis, se nos cortó la grabación por el principio y por el final, pero ya, pues gracias a Dios, ya está la cosa un poquito más controlada. Entonces, quería recordar los puntos fundamentales de la anterior clase por si se hubieran perdido. El Apocalipsis es un libro sagrado en que el Espíritu Santo quiere, a través de estos versículos, dar dos cosas para la generación que viva en el fin de los tiempos. Y esas dos cosas que les quiere dar primero es unos signos de los tiempos para que ellos estén preparados y puedan defenderse contra el mal en el fin de los tiempos cuando tenga su máxima expresión. Es como un aviso. Cuando ocurra esto, esto, esto y esto y esto, tengan cuidado. Porque el engaño y la prueba va a ser como nunca jamás en la historia ha ocurrido contra los elegidos. Y la segunda razón o motivo de este libro es también en orden a los elegidos, a los fieles a Dios, para que en medio de los sufrimientos más grandes que podrían producir en la Iglesia la tentación de la desesperación de pensar que el mal ya ha conseguido la victoria total, que ya no hay remedio y que todo está perdido, pues este libro precisamente es para consolar a esos cristianos que vivan durante el fin de los tiempos y darles la esperanza de que no, de que por más negro que lo vean todo, al final vendrá la luz y Dios también conseguirá la victoria total en este mundo, en la tierra, antes del fin del mundo. Entonces, en ese sentido, este libro es muy importante, sobre todo, pues a medida que vamos avanzando en el tiempo, pues se va haciendo cada vez más importante, porque esos signos de los tiempos se van acercando cada vez más y no es que ya los tenemos encima. Eso solo Dios lo sabe. También quería recordar que en este estudio, comentario que tengo del Apocalipsis, que me he fijado, además de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, en otros autores, en este comentario no quiero dar fechas, porque no se pueden dar fechas. Solamente se dan signos de los tiempos, pero el día y la hora solo lo sabe Dios. Y luego también quería recordar otra cosa del vídeo anterior, que como fue recortado, pues no estoy seguro si llegó a salir, que este vídeo es sumamente respetuoso con todo el magisterio de la Iglesia, con todos los papas, incluido el actual, Papa Francisco, y con todos los concilios, incluido el Concilio Vaticano II. En ese sentido, no se ha de interpretar este vídeo como una crítica al magisterio conciliar y posconciliar. Lo digo porque a lo largo de las clases a lo mejor pues, se va a decir que estamos en una crisis eclesial sin precedentes, pero con eso no quiero decir que el concilio tenga la culpa. Entonces, una vez dicho esto, también voy a recordar algo que expliqué en el video anterior, que fue algunas visiones del profeta Daniel
en el Antiguo Testamento. Y eso nos va a hacer conectar ya con el plan de hoy, que es ver en una vista panorámica el fin de los tiempos. ¿Qué es el fin de los tiempos? Es los 7 años profetizados por el profeta Daniel, en que se va a dar la manifestación del anticristo y la Iglesia va a sufrir su pasión, como su cabeza Jesucristo también tuvo en la tierra su pasión. Pues la Iglesia también va a tener su misterio pascual como cuerpo místico de Cristo. Y esto es aproximadamente durante 7 años, sobre todo la segunda parte de esos 7 años. Y en el Apocalipsis y en los libros de los profetas van a salir muchos detalles como signos de los tiempos, de lo que va a ocurrir incluso por orden en ese tiempo de 7 años de manifestación del anticristo. Esto, como digo, es muy importante por las 2 razones que dije antes, para que tengamos cuidado y segundo, para que tengamos mucha esperanza. Cuantas más negras se vean las cosas, cuantas más difíciles, más todavía tenemos que esperar que mayor será la resurrección y el triunfo de Jesucristo. Como decía aquel antiguo escritor eclesiástico Tertuliano, sangre de mártires, semilla de cristianos. Pues eso se va a ver como nunca y más que nunca y por toda la tierra, que la sangre de los mártires y las lágrimas de los confesores del fin de los tiempos producirá una cosecha enorme, que llevará a un triunfo de 1000 años proféticos, según el capítulo 20 del Apocalipsis. Dicha esta introducción, recordamos que el profeta Daniel en el capítulo 2 habla de un sueño de Nabucodonosor en que ve una estatua de oro. Y esa estatua de oro es el imperio de Babilonia. Al imperio de Babilonia, la estatua de oro le sucede una estatua de plata, una cabeza de oro, una estatua que tiene la cabeza de oro. Luego viene el pecho de plata, que es el imperio medo-persa que conquistó Babilonia. Y ahí en ese periodo se produce la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y esa estatua de plata o reino medo-persa coincide con la primera bestia del profeta Daniel en el capítulo 7, que es la bestia de un león que se pone de pie y le ponen un corazón de hombre, ¿no? Como a modo de misericordioso. Pues eso es el imperio medo-persa que dejó libres a los judíos. Después del imperio medo-persa viene el imperio griego, con Alejandro Magno, que conquista al imperio medo-persa y es en la estatua de Nabucodonosor es la parte que es de bronce, que tiene, diríamos, el vientre de bronce, y en las bestias descritas por el profeta Daniel en el capítulo 7 corresponde a la bestia del oso. El oso lo describe como llevando en el hocico 3 costillas, como que está devorando 3 cosas, y coincide con que el reino griego conquistó 3 grandes imperios, que era el imperio de Egipto, el imperio medo y el imperio persa. Por eso tenía esas 3 costillas en la boca, simbolizando el imperio griego. Y durante ese imperio griego ocurren las guerras de los macabeos, que están en 2 libros del Antiguo Testamento, 2 libros históricos que son a su vez una historia figurada, pero que tiene mucho de coincidencia con lo que va a ocurrir al fin de los tiempos con la Iglesia en tiempos del Anticristo. Recuerden, lo que ocurrió con Macabeos se va a repetir mucho con lo que ocurrirá cuando se manifieste el Anticristo con la Iglesia Católica. Bien, y después del imperio griego viene otro imperio que conquista a su vez parte del imperio griego, que es el imperio romano.
Y durante ese imperio romano se produce la venida de nuestro Señor Jesucristo, su pasión y muerte, resurrección y la destrucción del templo de Jerusalén y de toda la ciudad. Que eso también estaba profetizado por las 70 semanas de años del profeta Daniel, correspondiendo justo a la muerte de Cristo a la semana 69. Y el Imperio Romano coincide con las piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2 de Daniel, coincide con la estatua con la parte de hierro, las piernas de hierro. Recuerden que el imperio primero se dividió en dos grandes partes, que era el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, Roma y Constantinopla, y esos son las dos piernas, ¿no? Esa gran división que tuvo al principio. Y además de esa división tuvo otra división después en tiempo de Diocleciano, que se volvió otra vez a dividir en dos más, o sea que quedó ya cuatro divisiones del Imperio Romano. Y eso está en el capítulo 7 del profeta Daniel, cuando habla de la bestia del leopardo. Algunos lo confunden con el reino griego, porque al morir Alejandro pues tuvo 4 generales que le sucedieron, pero también se puede interpretar como el Imperio Romano, porque en tiempos de Diocleciano, casi al año 300, Diocleciano dividió por primera vez el imperio en 4 grandes regiones con 2 Augustos y 2 Césares. Y eso entonces son las 4 cabezas que salen en el cuerpo del leopardo en el libro de Daniel capítulo 7. Y precisamente esa bestia del leopardo, cuando le salen las 4 cabezas de las 4 regiones que le puso Diocleciano, pues justo en esa época es cuando viene la peor persecución de todas que había sufrido la Iglesia, la 10ª concretamente, y cuando el imperio se había vuelto más terrible que nunca con esa persecución sistemática contra la Iglesia. Bien, entonces ya tenemos las 4 partes de la estatua de Nabucodonosor descritas y también las 3 bestias primeras del profeta Daniel capítulo 7. Pero es que hay una 4ª bestia, que algunos, siguiendo el orden, pues piensan que esa bestia de hierro, de un monstruo ya que no se parecía a ninguna otra bestia de este mundo, que pateaba todo y destruía todo a su paso, lo identifican como el Imperio Romano, pero no es así. Esa bestia 4ª que lo destroza todo y que ya es ni punto de comparación mucho peor que las otras anteriores, es el mismo imperio del anticristo cuando se manifiesta en este mundo y que todavía no se ha manifestado y no lo tenemos todavía presente con todo su furor. Bien, y además es que el mismo Daniel, cuando habla de esa 4ª bestia, dice que tiene 10 cuernos y ya es prácticamente una fotocopia de lo que describe San Juan en el Apocalipsis, evidentemente ya haciendo referencia al anticristo. Entonces, esa bestia, esa 4ª bestia de Daniel, que coincide con la del Apocalipsis, con la bestia descrita, la primera que sale del agua, en el capítulo 13, pues esa, como digo, ocurrirá en los 7 años del fin de los tiempos o pasión de la Iglesia. Y mientras, solamente me falta explicar en el capítulo 2 de Daniel, cuando dice que en la estatua de Nabucodonosor, debajo de las piernas de hierro, que es el Imperio Romano, tiene pies con hierro mezclado con barro. ¿Eso qué son? Esos son los países modernos que han salido después de la destrucción del Imperio Romano. Hierro, porque hemos heredado mucho del derecho romano y del orden y civilización del Imperio Romano, los estados modernos, hemos heredado mucho de ellos. Mezclado con barro, ¿por qué? Porque estamos ya divididos por muchas fronteras,
Y claro, eso nos hace más débiles. El Imperio Romano estaba muy unido y nosotros ahora estamos muy divididos. Y son, como digo, los países modernos hoy día. Y estando esos países modernos hoy día es cuando llegará, diríamos, en algún momento llegará la imposición del sistema del anticristo, que barrerá con todas esas fronteras y impondrá unas fronteras nuevas, que será ya, diríamos, el sistema del anticristo, ¿no? El anticristo sistema. Hay una cosa que quedó cortada en el vídeo anterior, que era la explicación de el anticristo civilización, el anticristo sistema y el anticristo persona. Lo voy a decir ahora brevemente porque en el anterior vídeo se cortó y espero que ahora no se corte. El anticristo civilización hunde sus raíces ya desde el Imperio de Egipto, que fue el primero que empezó a perseguir a los judíos, y contando todos los reinos que han perseguido a los judíos, salen justo 7 reinos, que son las 7 cabezas del Apocalipsis de la bestia, del imperio del anticristo civilización, que se hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y llega en su clímax máximo en la semana 70 de Daniel o Pasión de la Iglesia. Entonces, eso es el misterio de iniquidad, es decir, toda esa maldad y de pecado que hace que el demonio o los demonios se vayan haciendo más fuertes, porque lo que come el demonio para tener más fuerza en este mundo es el pecado de los hombres. Después está el anticristo sistema, que es ya el sistema político que va a implantar el anticristo cuando se manifieste en el primer año de la semana 70 de Daniel, es decir, al fin de los tiempos, que no es lo mismo que el fin del mundo. Fin de los tiempos es esos 7 años de prueba de la Iglesia, y fin del mundo es ya cuando se acaba todo y viene la eternidad. Pues entre el fin del mundo y el fin de los tiempos todavía hay 1000 años proféticos, que es el triunfo de la Iglesia. Pues bien, ese anticristo sistema consiste en que el anticristo barrerá con todas las fronteras y pondrá el mundo dividido en 10 reinos, que eso está bien descrito en el Apocalipsis. Y a través de esos 10 reinos el anticristo gobernará todo el mundo. Eso será el nuevo orden mundial en su máxima expresión, que será un orden mundial comunista. Y el anticristo sistema, y el anticristo persona es ese cuerno con ojos y con una boca arrogante que dice blasfemias, que describe Daniel y también el profeta San Juan en el Apocalipsis, que es el mismo anticristo en persona, que yo sostengo que va a ser un ángel por muchas razones, que dice en la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que aparecerá como apariencia de hombre, que incluso se le podrá tocar y comerá delante de los demás, pero será una pura apariencia. Será como una materialización de carne y hueso, pero que no habrá ahí un alma, sino que será dirigida como una marioneta por un demonio que es el anticristo. Algo parecido, pero al revés, en cuanto a lo bueno, ocurre en el libro de Tobías, cuando Azarías, el guía de Tobías, resulta que era el ángel San Rafael, y comía delante de Tobías y todo, y le podían tocar, pero él al final dice, al regreso del viaje, eso todo era una pura apariencia porque yo soy un espíritu puro. Pues lo mismo, al revés, en cuanto a lo humano, el anticristo. Bien, esto creo que ya ha quedado bien explicado, que la otra vez se cortó, y vamos a empezar a explicar ya esos 7 años como una vista panorámica de lo que va a ocurrir, y que no sabemos si lo tenemos a la vuelta de la esquina o dentro de 50 o 100 años, no lo sabemos. ¿Alguna pregunta? A ver, que casi no les dejo hablar, díganme. Padre, ese último que dijo de anticristo en persona, para distinguirlo, también va a poder rezar así como los cristianos, invocar a la Virgen, así. Sí, es como igual que una persona. Bueno, yo no creo que invoque a la Virgen, porque un demonio invocando a la Virgen no me lo imagino, pero sí que se presentará al principio como un salvador.
porque ya les explicaré ahora cuando describa todos los sucesos, que Él vendrá después de una catástrofe mundial. Se presentará como Salvador, como un hombre muy bueno, y muchos se adherirán a Él. Pero en realidad Él, diríamos, subirá en un ámbito político, no tendrá que invocar a Dios ni a la Virgen. Luego habrá una segunda bestia que sí que estará en el ámbito religioso, que es el falso profeta, que aglutinará con un ecumenismo falso todas las religiones, incluida la Iglesia Católica que haya apostatado, y entonces, bueno, pero siempre quedarán católicos y la Iglesia Católica verdadera, aunque sean menos, ¿no? Pues bien, aglutinará todas esas apostasías e infieles, y en el ámbito religioso sí podrá, diríamos, rezar a Dios y decir muchas cosas bonitas, pero en realidad, diríamos, ese será todo un engaño. Y lo de invocar a la Virgen, no creo que lo haga, porque no, Dios no va a permitir que la Virgen se ponga por en medio de un engaño. Pero sí, incluso podrá hacer como una simulación de oración a Dios, etcétera, etcétera. El falso profeta. Padre, en el fin de los tiempos, en ese periodo de 7 años, vamos a poder tener la Eucaristía, los cristianos vamos a poder participar en ese tiempo y Sí. después, Padre, y los cristianos vamos a poder ayudarnos entre, bueno, va a haber, ¿no dice usted que va a haber las fronteras, o sea, se van a unir países, me imagino, ¿no? Y entonces ahí vamos a poder ayudarnos entre los cristianos. Bueno, la desaparición de las fronteras, eso no va a repercutir en que podamos ayudarnos más unos a otros. Será a nivel de que el anticristo pondrá otro modo de organización como a él le convenga. Pero en cuanto a lo primero, que si vamos a poder recibir la Eucaristía, sí, pero va a ser cada vez más difícil, porque eso ya les diré, cómo la Iglesia va a estar cada vez más restringida en sus libertades. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos pasando en cuanto a Iglesia a una primera prueba, porque va a haber 3 pruebas contra la Iglesia, 3. La primera prueba que va a poner el demonio o los demonios contra la Iglesia es el desprestigio. Y saben ustedes que, bueno, en lo que llevamos ya de siglo XX y más todavía siglo XXI, la Iglesia está sufriendo un enorme desprestigio mundial, apaleada por todas partes, por los medios de comunicación, como una banda, como si fuera una banda de criminales, ¿no? O sea, es un ataque continuo para que la gente nos odie, a los cristianos, o se ría de nosotros. Luego, después, ya dentro de la primera parte de la semana 70 de Daniel, dentro del fin de los tiempos, la Iglesia sufrirá una segunda prueba, que es el despojo de todos sus bienes. No tendrá iglesias, no tendrá catedrales, no tendrán ni casas los sacerdotes para poder vivir. Estará la Iglesia completamente ilegalizada. La mayor parte de los cristianos católicos se irá a la iglesia falsa. Eso todavía no ha ocurrido, pero ocurrirá. Y entonces la verdadera iglesia, en grupos muy pequeños, tendrá que reunirse en casas particulares y tendrá que vivir de limosna, y los sacerdotes irán de un lado para otro como vagabundos, prácticamente. Esa es la segunda prueba. Y la tercera prueba, que vendrá ya a partir de la mitad de la semana 70 de Daniel, ya la Iglesia va a ser perseguida sistemáticamente a muerte. Todo cristiano, solo por serlo, será condenado a muerte. Y tendrá que ir a las catacumbas. Y esa será, diríamos, la prueba más difícil de todas. Y cuando vendrán también los auxilios sobrenaturales de Dios más importantes, que están profetizados de una manera velada en el Antiguo y en el Testamento y en el Apocalipsis, pero que de una manera más clara se han profetizado en algunas profecías privadas, que yo en este comentario voy a citar muy poco, pero me guío mucho por ellas, también en orden a la interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Alguna pregunta más? Padre,
Cuando dice que la iglesia, habrá una iglesia falsa y una iglesia, la que será verdadera. Padre, en estos tiempos que hay algunos obispos, sacerdotes así que hablan mal de la iglesia, pero que, o sea, parece que su doctrina es muy profunda, muy espiritual y a veces confunden. O sea, ¿cómo podremos distinguir la verdadera iglesia? Bueno, ahora la iglesia verdadera y la falsa, que es la gran prostituta, están mezcladas. Entonces, nosotros vivimos en la iglesia católica verdadera, pero hay obispos, sacerdotes, incluso fieles laicos, que ya actúan como si estuvieran en una iglesia falsa, diciendo barbaridades en contra del magisterio de la iglesia y cediendo con el mundo. Llegará un momento en que la iglesia falsa se separará físicamente de la verdadera y se quedará con todos los templos y con todas las catedrales y con todos los bienes. Algo parecido como ha ocurrido, por ejemplo, con Enrique VIII en Inglaterra o en Francia con la constitución del clero, en que hubo obispos y sacerdotes que renunciaron a ser fieles al Papa y se quedaron con todos los bienes. Y los sacerdotes fieles pues tuvieron que quedarse sin nada como vagabundos de aquí para allá. Pues eso, a nivel mundial y a todos los sitios a la vez, ocurrirá al fin de los tiempos con la Iglesia Católica. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito. ¿Cuándo va a empezar esa semana 70 de Daniel? La semana 70 de Daniel. Recuerden que Daniel hizo en el capítulo 9 la más importante de todas sus profecías, que son las 70 semanas de años. Es decir, que tenían que pasar 70 semanas de años antes del fin de los tiempos. Entonces, lo que pasa es que, como todas las profecías apocalípticas, diríamos, no son tan fáciles de interpretar, porque tienen sus trampas, entre comillas, ¿no? Y es que Daniel cuenta 69 semanas seguidas desde la reconstrucción del templo hasta la muerte de Jesucristo, en el año 30 aproximadamente de la era cristiana. Cuenta 69, pero ¿y la semana 70? No la cuenta todavía, la deja como en el aire. ¿Por qué? Porque esa semana 70 va a ocurrir muchísimo después, miles de años después de la pasión de Cristo. Ya han pasado 2000 años. Entonces, esa semana 70 se refiere a la pasión de la Iglesia. Entonces, esa semana 70, que son 7 años, es una semana tiene 7 días, entonces cada día vale un año, entonces por eso son 7 años. Esa semana 70 empieza con una gran guerra mundial atómica, que está descrita por los 4 primeros sellos del Apocalipsis en el Apocalipsis, valga la redundancia. Entonces, eso ya para una clase posterior lo podemos explicar con más detalle, pero esos 4 sellos o 4 jinetes claramente describen una guerra en la que muere textualmente, según el Apocalipsis, una cuarta parte de la humanidad. Imagínense si llegamos a 8.000 millones de personas, pues esa guerra acabaría con 2.000 millones de personas. Y que yo pienso que a eso se refiere la catástrofe de la que habla la Virgen María en Akita, que lloverá fuego del cielo, es decir, cohetes nucleares, y que matarán a gran parte de la humanidad, buenos y malos. Bien, entonces eso es el principio de los dolores según Jesucristo en el discurso apocalíptico de los evangelios sinópticos. El principio de los dolores es como empieza la pasión de la Iglesia, con una guerra nuclear. En ese momento, en que sea la guerra atómica, yo personalmente, esto es una interpretación mía, me puedo equivocar, pienso que ahí desaparecerá el catejón. El catejón es aquello que, según San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses 2, aquello que retiene la manifestación del anticristo. Porque fíjense que San Pablo supone que el anticristo ya en los días de él existía.
en el mundo, pero algo le impide manifestarse. Luego no es un hombre, es un demonio. Y esa manifestación que se dará cuando tome un cuerpo de apariencia humana ocurrirá cuando el catejón, es decir, una palabra griega que significa lo que retiene la manifestación del anticristo, cuando eso desaparezca, cuando el catejón se vaya. Entonces, ¿qué es eso que se tiene que ir para que el anticristo se manifieste? Hay varias teorías, pero yo creo que la más convincente es la unidad de la Iglesia, porque es la que más le va a hacer guerra al prestigio del anticristo cuando se manifieste. Por lo tanto, el que es muy listo va a esperar que se retire la unidad de la Iglesia, seguirá la Iglesia, pero ya no está unida. Y entonces ya ahí la Iglesia perderá muchísimo prestigio en cuanto maestra y él ya se podrá manifestar como el maestro mayor. Entonces, ¿cuál es la materialización de esa desunión de la Iglesia? Pues muy fácil. La desaparición del Papa, podría ser del Papa Francisco, de uno posterior, yo no pongo fechas, la desaparición del Papa, incluso de su muerte, y que tarde un tiempo, demasiado tiempo, en elegirse otro Papa verdadero. Entonces, en ese transcurso en que la Iglesia no tenga Papa verdadero y además los obispos se estén discutiendo y dividiéndose unos con otros porque unos estarán con el magisterio y otros en contra, que eso ya lo tenemos, solamente falta que desaparezca el Papa y tarde en nombrarse otro, en elegirse otro. Entonces en ese momento habrá tal confusión en la Iglesia que ya dirá el anticristo, este es el momento. Ya la Iglesia no va a ser mi rival a la hora de enseñar la verdad. Ese es el catejón, pienso yo. Otros dicen, no, es la desaparición de la Eucaristía, pero es que si desaparece la Eucaristía, desaparece toda la Iglesia. Eso no puede ocurrir. En el fin de los tiempos siempre habrá por lo menos algunos sacerdotes, aunque sean muy pocos, celebrando la misa. Siempre, aunque sean poquísimos. Bueno, una vez que haya ocurrido la guerra atómica y todas las cosas que vienen después, según los 4 jinetes del Apocalipsis, que es el hambre, que es cuando dice la peste también, las enfermedades, no esta que tenemos ahora, esto no es nada comparado con lo que vendrá después de la guerra mundial. Pues entonces, una vez que ocurran ese castigo permitido por Dios, no querido, porque la guerra es un pecado, pero sí permitido por el pecado de los hombres, entonces ya ocurrirá la aparición del anticristo. Y según el Apocalipsis capítulo 13, el anticristo aparecerá como saliendo del mar, es decir, del ámbito político. El anticristo se encumbrará en la sociedad civil como gobernante. No sé si en la ONU o en otra cosa, pero aparecerá como el máximo gobernante del mundo. Y él, con toda su inteligencia y capacidad de organización, ayudándose de la masonería y demás, mediante el nuevo orden mundial que nos están cacareando desde hace tiempo, el anticristo conseguirá la unidad bajo su poder de todo el mundo. Porque después de una guerra nuclear, imagínense, pues quién se le va a resistir, estarán todos hechos polvo. Y todos estarán clamando a alguien que ponga orden, porque habrá pillajes, habrá una cantidad de delincuencia, será un desastre todo. Entonces vendrá este señor, se manifestará como el Salvador y conseguirá realmente devolver a la sociedad cierto bienestar. Entonces lo aclamarán muchos como el Salvador. Y ese es el Mesías falso. Y esos son los 3 años y medio primeros de esa semana 70 de Daniel. De 7 años, por los 3 años primeros, 3 años y medio primeros, el anticristo, diríamos, se irá ganando los corazones de la gente, porque es muy listo, no va a aparecer con unos cuernos diciendo os voy a comer a todos. No, no va a hacer eso. Él no quiere tanto, quiere la muerte de los cuerpos, pero sobre todo quiere la muerte de las almas. Por eso primero se los va a ganar. Yo soy el que les puedo salvar. Y después ya entonces, cuando les haya matado el alma, él ya no tendrá ningún escrúpulo también en matarles los cuerpos, para llevárselos al infierno.
El anticristo del nuevo sistema, o el anticristo sistema que dije antes, que ocurrirá justo después de una guerra mundial, lo dice Daniel en el capítulo 9, cuando habla un pacto entre muchos. Es decir, ese pacto entre muchos será que el anticristo conseguirá que los príncipes jefes del mundo que queden todavía sobrevivientes se le unirán. Habrá un pacto entre muchos y entonces el anticristo trazará fronteras nuevas en el mundo entero, formando 10 reinos. Desaparecerán todas las soberanías que hoy entendemos, que hoy sabemos. Un reino, por ejemplo, podrá ser Europa, otro reino podrá ser África, otro reino podrá ser Oceanía, otro reino podrá ser América del Norte. Imagínense usted en el mapa, hay imágenes en internet donde ya sale el mapa mundi dividido en 10 reinos. Eso ya existe, y poniendo debajo nuevo orden mundial. Parece que copian a la Sagrada Escritura la masonería. Pues bien, él pondrá 10 reyes, porque la bestia tiene 10 cuernos, eso es lo que significa los 10 cuernos, 10 reyes que todavía no han venido, como dice San Juan, y cuando esté ese sistema ahí, entonces, claro, el anticristo va a favorecer todas las ideologías anticristianas e inmorales que ya están saliendo ahora, pues al máximo nivel, para corromper a la gente. Y lo que va a suceder en esos 3 años y medio va a ser que la Iglesia verdadera, la que... me estoy saltando un poquito. Aparte del anticristo, que es la primera bestia del capítulo 13 del Apocalipsis, también se describe en el mismo capítulo otra bestia que sale de la tierra, que es el ámbito religioso. Y ese es el falso profeta, que es otro demonio con apariencia humana y que se erigirá como la máxima cabeza mundial en cuanto a las religiones todas. Las acumulará todas bajo su poder e influencia, incluso con prodigios portentosos, y hará que todos, diríamos, acaben adorando al anticristo. Entonces, esa parte de la Iglesia que podríamos llamar progre, que caerá en la trampa del falso profeta y que se adherirá a esa religión mundial y que nos robará a la Iglesia católica verdadera todos los templos y todos los bienes y nos dejará sin nada, esa es la que se llama en el Apocalipsis la gran prostituta. La gran prostituta es esa iglesia falsa que incluso puede cambiar la forma de consagración en la misa, para que ya los sacerdotes, siguiendo esa línea, pues dejen de celebrar la Santa Misa y esté ahí nuestro Señor. Entonces, como digo, la iglesia verdadera, que quedarán pocas, será un pequeño porcentaje, tendrá que vivir de limosna, pero todavía no estará perseguida a muerte. Podrá haber mártires como los hay ahora, podrá haber un grupito que de repente le dé por matar a un sacerdote, pero repito que no será una persecución sistemática de momento. Llegará un momento en la mitad de la semana 70 de Daniel en que el anticristo cambiará de táctica. Cambiará de táctica. ¿Y qué hará? Bueno, ¿cuándo sabemos nosotros que va a cambiar de táctica el anticristo? Cuando ocurran estas 4 cosas que nos dice la Sagrada Escritura. Primero, nos dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis 17, versículo 16, que ordenará la destrucción de la gran ramera, de la gran prostituta, es decir, de la iglesia falsa. Ordenará su destrucción, porque ya, diríamos, no la va a necesitar, va a estorbar y va a hacer el anticristo una religión completamente nueva, diríamos que no se parecerá nada a la católica. La gran prostituta se va a parecer mucho a la Iglesia católica porque tendrá los mismos ornamentos, se hará en las iglesias, incluso habrá una apariencia de misa, etcétera, etcétera. Pero el anticristo acabará con esa iglesia falsa a la segunda mitad, al principio de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Ese es el primer antecedente de que las cosas van a cambiar. Segunda señal o signo de los tiempos de que el anticristo se va a quitar la careta de Salvador y va a aparecer como un terrible tirano, es
la suplantación de 3 de los 10 reinos, que eso está en Daniel capítulo 7, versículo 8. Es decir, de los 10 va a quitar 3 reinos y se va a presentar él como un cuerno nuevo que sale más grande, con ojos y una boca arrogante y blasfema, que va a gobernar directamente 3 regiones de la tierra. Yo sospecho que esas 3 regiones de la tierra son donde más ha dominado el cristianismo a lo largo de su historia. Es decir, América del Norte, América del Sur y Europa. Es mi sospecha. Puede ser que me equivoque. La tercera señal de que las cosas van a cambiar a peor es la prohibición de la Santa Misa según el profeta Daniel capítulo 9 versículo 27, donde habla de la prohibición del sacrificio, que evidentemente se refiere a la Santa Misa. Y fíjense que esto ocurrió también, la prohibición del sacrificio, en tiempos de los macabeos, que hay un paralelismo con toda la persecución que sufrieron el pueblo judío en tiempos de los macabeos, hay un paralelismo asombroso con lo que ocurrirá al fin de los tiempos con la Iglesia Católica. Ese es el tercer antecedente, la prohibición de la Santa Misa, es decir, quien se le vea celebrando o escuchando la misa será asesinado. Ya será la persecución sistemática sangrienta y habrá que ir a las catacumbas. Y por último, la cuarta señal de que las cosas van a cambiar es que ya el anticristo no se va a conformar con ser el salvador del mundo, sino que va a presentarse como Dios. Y eso nos lo dice segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y va a implantar una nueva religión que será las antípodas o el revés total, lo contrario total de los 10 mandamientos. Y esa religión, que son el revés total de los 10 mandamientos, la llama el Apocalipsis la Gran Babilonia. Y esa religión es la que va a implantar en los siguientes 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Entonces, bueno, pues ya se pueden imaginar, eso será tremendo. ¿Qué va a ocurrir entonces en cuanto a los auxilios sobrenaturales de Dios? Bueno, antes de pasar a los auxilios sobrenaturales de Dios, mientras todo esto va sucediendo, que es terrible, les doy un tiempo de respiro para que pregunten, a ver si es que tienen alguna pregunta. Ah, se han muerto de terror. Esto es una película de terror, ¿eh? Pero va a acabar muy bien. A ver. Padre, los cristianos que aún que estén pasando por esto del anticristo, ¿cómo podemos en ese momento, nos vamos a tener que ocultar? ¿Vamos a tener que vivir también en catacumbas? Bueno, podrán vivir en sus casas, pero sin manifestar su fe, porque si no los matan enseguida. Yo hago esto también un paralelismo con la Guerra Civil Española. O sea, en el bando republicano, era peligrosísimo manifestarse católico en la parte comunista, porque no duraba 1 o 2 días, y más todavía si le pillan a uno que es sacerdote o religioso. Pues eso, a nivel mundial, será la persecución sangrienta del anticristo en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Eso a nivel mundial. Padre, y hay que ocultarse, porque el Evangelio dice que quiera salvar su vida la perderá. Bueno, pero eso se refiere a otra cosa. Se refiere a que el que quiera salvar su vida viviendo una vida muelle, buscando nada más que placeres y más placeres, importándole poco si es contra su conciencia, ahí es donde se aplica esa frase. Pero también dice Jesucristo que cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Es decir, Jesucristo quiere que huyamos mientras podamos. No quiere que se lo pongamos fácil a los perseguidores. Y de hecho los primeros cristianos huyeron y muchísimos mártires huyeron hasta que los cogieron. Hay que huir mientras que se pueda. Ya, padre, mientras se puede que escapar. Sí. Por eso, si les toca a ustedes, que puede ser muy probable que tengan que escapar, pues tendrían que vestir de seglar, porque si no, ya saben, duran 2 minutos. Si ya pueden tener a lo mejor algún almacén preparado ya con faldas seglares o cosas, para que pues, cuando llegue el momento pues tengan algo que vestirse, ¿no? Bueno, pues
¿Qué auxilios sobrenaturales van a ocurrir en este momento en que el anticristo va a tener el máximo poder y la máxima tiranía, especialmente contra los cristianos sobrevivientes? Bueno, el primer gran auxilio que va a venir va a ser que va a haber una resistencia capitaneada por 2 testigos según el Apocalipsis capítulo 11, los 2 testigos del Apocalipsis, que hacen prodigios, que predican el Evangelio y que como que realzan la moral de esa iglesia perseguida y destrozada para que resista y siga adelante. Esos 2 testigos, ¿quiénes son? Yo, después de darles muchas vueltas, me quedo al final con lo que dicen los santos padres, en su mayoría, que son Enoc y Elías, porque son los únicos 2 personajes del Antiguo Testamento que se dice expresamente que no han muerto, sino que fueron trasladados de esta vida sin morir. Y lo que yo pienso es que, coincidiendo con esta sentencia de varios santos padres, por ejemplo, San Gregorio Magno, lo que yo pienso que es que esos 2 profetas del fin de los tiempos, que son Enoc y Elías, están en un letargo, como dormidos, en cuerpo y alma, en algún lugar del universo, mientras va pasando los siglos, sin que ellos envejezcan. Y cuando sea el momento dado, Dios los va a despertar, les va a dar el Espíritu Santo y van a volver a la tierra para predicar. Ellos todavía no están en el cielo, porque si estuvieran en el cielo, ya no podrían ser matados por el anticristo, y sin embargo, en el Apocalipsis dice que se les mata. Por lo tanto, no vienen del cielo. Entonces, como digo, estos 2 testigos tendrán poder para hacer milagros y prodigios, harán mucho bien a la iglesia perseguida, y durante el tiempo en que ellos estén haciendo su profecía, dice el Apocalipsis que serán 1260 días, que ellos estarán haciendo esa profecía, ¿no? No podrá hacerles daño el anticristo durante todo ese tiempo, porque lo ha determinado el Señor. Hasta ahí queda claro, ¿verdad? Padre, entonces Enoc y Elías, los 2 testigos, van a hacer frente a toda esta plan del anticristo, ¿verdad? Sí. Ahí se les va a hacer. Sí, así es. Bueno, sigo entonces. Durante esta resistencia de los 2 testigos va a ocurrir un suceso maravilloso, que va a ser lo que dicen algunas profecías privadas, y que es muy sonado, es el gran aviso, que está profetizado veladamente en el capítulo 7 del Apocalipsis, concretamente a partir del 6.º sello. Empieza a hablar del aviso. El 5.º sello es la gran persecución sistemática, y el 6.º sello ya empieza a hablar del aviso, el 6.º y el 7.º sello. Entonces el aviso, bueno, pues coincide la descripción que hacen algunas profecías privadas con lo que dice el Apocalipsis de manera metafórica. Yo lo tengo bien estudiado en un video que también saldrá, ya ha salido antes en este canal, y se puede buscar y ver. Ocurrirá ese aviso, y en el aviso, pues eso, habrá un momento de conciencia de la existencia de Dios y cómo está el alma delante de Él. Todo se parará, todo ruido se silenciará, y solamente será mi alma delante de Dios por unos minutos, como una experiencia de juicio particular. Entonces ahí se producirán muchas conversiones, pero muchísimos más se endurecerán. Y después del aviso vendrá el segundo castigo divino, por los pecados del mundo. El primero fue a través de los hombres, que fue la guerra mundial. El segundo va a ser a través de la naturaleza irracional. Y es lo que dice el Apocalipsis, las 4 trompetas. Apocalipsis capítulo 8. Después del aviso vienen las 4 trompetas, que serán grandes catástrofes a nivel universal,
de viento, aire, mar, todo revuelto, en que va a haber pues muchas víctimas, pero según el Apocalipsis solo caerán los que estén en pecado grave. No todos morirán los que están en pecado grave, pero los que estén en gracia de Dios no morirán ante esas plagas. Sí que podrán sufrir, quedarse en la miseria, incluso quedar heridos, pero muertos no. Porque el Apocalipsis dice que antes de que vengan esas plagas, tienen que ser marcados los que están con Dios, que los llama los 144.000 elegidos, que no son a la letra 144.000, sino que son muchos más. Después de esas 4 trompetas, viene ya la 5ª trompeta, que dura creo que 5 meses, que consiste en una especie de langostas que pican a los que están en pecado mortal y les hace mucho daño pero no les matan, que yo interpreto que es como la resaca del aviso a los que no se han querido convertir en ese momento. Y entonces les torturará durante 5 meses la conciencia terriblemente, y por su dureza de corazón acabarán más endemoniados de como estaban antes del aviso. Y después de esa 5ª trompeta, que son esas langostas, que son una metáfora haciendo ver el tormento de la conciencia que van a tener los que no se conviertan, después de eso va a venir, a los 1260 días de las profecías de los 2 testigos, va a venir, según Apocalipsis capítulo 11, la muerte de los 2 testigos. Y va a coincidir también con la muerte de la Iglesia, porque saben que la Iglesia va a tener su pasión, su muerte y su resurrección. Lo que pasa es que la muerte de la Iglesia no va a consistir en que van a morir todos los cristianos, no, sino que va a consistir en que la Iglesia, que significa en griego reunión, ya no se va a poder reunir en ningún sitio. Y durante 30 días, según el profeta Daniel, o 3 días y medio proféticos, según el profeta San Juan en el Apocalipsis, durante 30 días para ser más exactos, desde los 1260 hasta los 1290 días, según Daniel, en el capítulo 12, si no me equivoco, de Daniel, pues va a ocurrir en esos 30 días, repito, la muerte de la Iglesia. Vamos a estar todos aislados, sin poder reunirnos para celebrar la Eucaristía. Sí que va a poder haber algún que otro sacerdote que la celebre solo, pero no nos vamos a poder reunir, porque eso ya va a ser brutal. Levantar la cabeza para ver qué pasa será muerto. Y eso, esos 30 días ya no habrá ninguna resistencia de ningún tipo de la Iglesia ante el poderío del maligno. El anticristo va a aparecer ahí como en su máxima victoria, como ya que esto no tiene remedio, que ya él se ha hecho con el control del mundo y que ha ganado a Dios, por lo menos en esta tierra. Entonces, eso durará 30 días, como digo. Y el profeta Daniel nos habla de que pasarán hasta los 1290 días. ¿Y qué ocurrirá en los 1290 días? Lo que dice en el Apocalipsis capítulo 11, versículos 11 al 14. Que vendrá la resurrección de las primicias. Y esto ya es impresionante. El gran milagro que nos cuentan algunas revelaciones privadas, por ejemplo, Garabandal. Ocurrirá el gran milagro. Entonces, ¿el gran milagro en qué va a consistir? Nos dice el Apocalipsis de manera velada, en el capítulo 11, y que el gran milagro va a consistir en como una especie de evangelio, de un rollo, de un nuevo evangelio que se va a poder comer como si fuera pan. Y eso nos hace ver que va a tratar sobre la Eucaristía, va a ser un milagro eucarístico, que puede coincidir con lo que explica Garabandal en Los Pinos, que puede ocurrir, o en otras partes. Pero es que además no va a consistir solamente en eso, sino que va a consistir en que la otra cara de la moneda del gran milagro va a ser la resurrección de muchos mártires que murieron en tiempos del anticristo. Van a resucitar. Y ustedes van a decir, bueno, pero eso es que ya es ciencia ficción, ¿eso en qué película hay? Bueno, está en la película de San Marcos y San
A ver si encuentro yo el texto exacto. Vamos a ver si lo encuentro. Me van a permitir un momentito. Creo que es el capítulo 27 de San Mateo, ¿eh? o la Pasión de San Marcos. Ahora no lo tengo acá, pero está, está. En que dice que cuando Jesucristo muere en la cruz el Viernes Santo, muchos cuerpos de santos resucitaron y después de la resurrección del Señor se aparecieron a muchos. También hubo primicias en la pasión de la cabeza de la Iglesia. También tiene que haber primicias de la resurrección de los muertos en la pasión de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. ¿Y por qué lo llama el Apocalipsis primicias en el capítulo 14? ¿Por qué? Porque son las primicias de la gran cosecha de la resurrección universal del fin del mundo. En todas las cosechas pues siempre hay unos frutos que se adelantan y los llaman las primicias. Pues bien, hay dos primicias principales en la historia antes de la resurrección del fin del mundo, que son la que ocurre en la pasión de Cristo y la que ocurre en la pasión de la Iglesia. Entonces eso va a estar conectado con el gran milagro eucarístico que va a ocurrir a los 1290 días de Daniel. Porque la Eucaristía está íntimamente relacionada con la resurrección. Por eso decía Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y por eso va a ser un milagro enorme, porque esos resucitados se van a aparecer a mucha gente, van a enardecer y a convertir a muchas personas, y se va a partir de ahí a hacer una reacción, una resistencia nueva contra el sistema del anticristo. Aparte que también nos dice el Apocalipsis que cuando ocurra el gran milagro va a haber un gran terremoto que va a desestabilizar toda la tecnología en la que se sustenta el anticristo para someter a la humanidad. El tema del microchip y todo eso que casi no lo he tocado porque no hay tiempo. Y después del gran milagro y de la resurrección de las primicias, que ahí entre esas primicias puede estar, entre esas primicias resucitadas, atención, puede estar Conchita resucitada. Conchita es la principal vidente de Garabandal, que tiene que decir 8 días antes cuándo ocurrirá el milagro. Pues puede ser que antes de que ocurra el milagro eucarístico ocurra la resurrección de las primicias y ahí Conchita resucitada, porque puede ser que sea una de las mártires, podrá contar al mundo entero que va a ocurrir ya el milagro eucarístico. Porque de otra manera no lo podría hacer. En medio de una gran persecución, ella, ¿dónde va a salir y quién la va a oír para decir dentro de 8 días ocurrirá el milagro? Nadie la va a oír. Nadie, porque todos los medios de comunicación estarán en poder del anticristo. La única solución para que Conchita pueda decir la fecha del milagro 8 días antes es que ella esté por encima de todas esas limitaciones y teniendo un cuerpo resucitado. Bien, entonces, y lo mismo digamos del problema del Loello Mandino y el otro problema del cuerpo incorrupto de Luis Andreu, el padre Luis Andreu, etc. Todo se resuelve con esto. Eso lo he puesto en otro vídeo más cortito que está en el canal. Y dice el profeta Daniel en el capítulo 12 que del día dichoso, o sea, el que llegue a los 1335 días, es decir, 45 días después del gran milagro. ¿Por qué dice dichoso el que llegue a los 1335 días? Porque a los 45 días del gran milagro será el gran triunfo del Inmaculado Corazón de María y la derrota definitiva del anticristo. Pero estoy adelantando un poquito los acontecimientos, ya me falta poco. ¿Qué va a ocurrir en esos 45 días desde el gran milagro hasta la derrota del anticristo? Pues va a haber una nueva resistencia que va, como dice el profeta Daniel, a reanudar la celebración pública de la Eucaristía. En muchos lugares va a empezar otra vez a aire libre a celebrarse la Santa Misa por toda la cantidad de gente que se habrá convertido por el aviso y sobre todo por el milagro. El anticristo no podrá, diríamos, arrasar con todos como hacía antes porque por el terremoto que explica el Apocalipsis, coincidiendo con el gran milagro, se habrán destruido muchas de sus estructuras tecnológicas
y todavía él tendrá mucho poder para hacer daño, y por eso conectamos en estos 45 días con profeta Daniel, capítulo 11, versículos del 40 al 45, en que dice que al fin de los tiempos habrá una gran guerra, precisamente contra este personaje que es el anticristo. Lo que pasa es que ese triunfo final no va a venir por medio de una gran resistencia humana, sino que más bien va a venir a través de una intervención definitiva de Dios, a través del tercer gran castigo sobre la humanidad, y que completa de alguna manera los tres actores del castigo de Dios. El primero son los hombres, el segundo es a través de la naturaleza racional. ¿Quién queda para que castigue al mundo y dé la victoria definitiva a Jesucristo? ¿Quién queda? ¿Cómo? De los ángeles y de Dios. Los ángeles. Así como el primer castigo de la guerra fue a través de los hombres, el segundo, después del aviso, fue a través de las fuerzas de la naturaleza, el tercer castigo que queda, los actores que quedan son los ángeles, que dice el Apocalipsis que eran 300 millones, ¿no? Entonces es un número simbólico también. Los ángeles, en ese momento, actuarán durante 3 días de tinieblas, que ya son profetizados por los 3 días de tinieblas y por las plagas que tuvo Egipto antes de que dejara soltar al pueblo judío y lo liberara. Lo mismo va a pasar con el anticristo. Van a venir los ángeles durante 3 días de tinieblas, van a arrojar a todos los demonios al infierno, también al anticristo y al falso profeta, los van a atar 1000 años, como dice el Apocalipsis capítulo 20, y entonces van a morir, ahora sí van a morir todos los que estén en pecado mortal, enemigos de Jesucristo. Y solamente quedarán sobrevivientes los que estén en gracia de Dios. En esos 3 días de tinieblas, que han sido muy descritos y hay mucho en internet sobre lo que hay que hacer en esos momentos, no me voy a detener, pues habrá una gran depuración de toda la humanidad, y al cabo de 3 días volverá la luz, y entonces empezará la reconversión de todos los paganos a la única iglesia católica, a la única iglesia verdadera, que es la católica, y se ocurrirá lo que dice nuestro mismo Señor Jesucristo en el Evangelio, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, que eso todavía no ha ocurrido, pero ocurrirá. Un solo rebaño y un solo pastor. Ya no habrá en el triunfo de los 1000 años de paz no habrá protestantes, no habrá separación de ortodoxos ni otras religiones, solamente habrá la Iglesia Católica. Y todo el mundo se convertirá y habrá un mundo civilmente confesional católico, como tiene que ser. ¿Alguna pregunta? Padre, ¿y esas primicias que... Este gran castigo está descrito desde la primera a la quinta copa del Apocalipsis y en la sexta y séptima trompeta. Eso se me había olvidado de decir. Y bueno, que él dice ahí que en el capítulo 20 que los demonios y el anticristo y el falso profeta serán atados durante 1000 años con Satanás, y entonces al cabo de 1000 años volverán otra vez a tener la oportunidad de extraviar al mundo, pero ya no lo conseguirán, sino que, bueno, sí, algunos tibios los pondrán de su parte, pero la gran parte de la humanidad permanecerá fiel, y en el momento más crítico en que ya esté rodeada toda la humanidad buena por los malos, incluso hasta por todos los condenados ahí que salgan del infierno con sus almas para atemorizar al campamento de la Iglesia fiel, en ese momento, antes de que les puedan hacer daño, vendrá por fin una intervención de Dios y después el fin del mundo, con la venida personal de nuestro Señor Jesucristo visible. La segunda venida es al fin del mundo, no al fin de los tiempos. Al fin de los tiempos vendrá Jesucristo de manera en cuanto a poder, pero no visiblemente. Visiblemente vendrá al fin del mundo. Ahora sí, ya terminé. Díganme. Padre, esas primicias que resucitarán, ¿ya será para que se vayan al cielo en cuerpo y alma? Eso sí, por eso dice que esos 144.000 del capítulo 14 del Apocalipsis, que son las primicias resucitadas, en el capítulo 20 se dice que estarán gobernando con Cristo 1000 años en el cielo, porque se irán al cielo, claro, no se van a volver al sepulcro ni van a estar ahí apareciéndose a todo el mundo durante 1000 años, no.
resucitarán, harán durante un tiempo, algunos días, de reconfortar a la iglesia en cuerpo mortal que todavía quede sobreviviente, y después ya se irán al cielo. Y gobernarán con Cristo desde el cielo 1000 años. Padre, ¿y esos 3 días de tinieblas son 3 días o es un tiempo? 3 días, sí, 3 días. En que no se podrá ver nada, ni siquiera si enciende uno un fuego no arderá. Si intenta poner luz eléctrica, una linterna con pilas, tampoco servirá para nada, solamente las velas bendecidas. Eso es lo único que alumbrará. Y tienen que estar todos encerrados en sus casas como hicieron a las órdenes de Moisés los judíos antes de que pasara el ángel exterminador. Es que el Antiguo Testamento está plagado de figuras del Nuevo Testamento y de los tiempos finales y apocalípticos. Padre, en esos 3 días de tiniebla, los que entren a esos 3 días, o sea, ya tienen que estar